good morning. We're here with Jake today, and then he will talk to us about his testimony. Hola, estamos aquí. Buenos días. Estamos aquí con Jake. Él nos va a dar su testimonio hoy y vamos a empezar a leer en Génesis número 1. We're here and then we're going to start reading Genesis number 1. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Why to talk about Genesis first? And something that really caught my attention was the darkness. ¿Por qué hablar de Génesis 1? Génesis 1, algo que me llamó mucho la atención fue las tinieblas. Talking about plants need the darkness. They need the dirt. So we put the seed and then we have the dirt. And something that Jake was talking about is that not only the dirt, but sometimes you need to push or kind of pat. Necesita no solamente la tierra, la semilla, sino también está que empujemos un poquito la tierra. I got the plant. There was some rocks under it, some roots. You can see the roots here. Encontramos piedras al estar sacando la planta y podemos ver las raíces aquí. Y voy a traer un poco para que vean cómo está la tierra y las raíces aquí, la planta aquí. Quitamos las malas plantas. So we got the roots, we have the dirt here, and then the roots, and then the plants here, and then we took off the weeds, the bad plants over here. In my life, and I think in everybody's life, we have need that dirt and that darkness. En mi vida, en la vida de otros, necesitamos esas tinieblas y esa obscuridad. So what happens is the seed needs the dirt to hold the moisture. La semilla necesita la tierra para contener la humedad. And that way, the seed will either look to go through that dirt. La semilla va a buscar la luz y va a buscar ir a través de esa tierra, o la semilla se va a morir porque no tiene luz. So the seed needs the light, and then the seed will look for that light, and then also, if not, then that seed will die because of the darkness. In our lives, in testimonies, there has been that darkness in our lives. So we can push through and we look for the salvation and we look for the light, who is Jesus. En nuestras vidas hemos pasado por esos momentos de tinieblas donde buscamos la luz que es Jesús y la salvación para salir de esas tinieblas. So Jake, can you talk to us about your testimony? You talk sometimes at church about doing drugs. Right. Nos podrías hablar de tu testimonio. A veces en la iglesia hablas de haber estado en las drogas. Okay. I guess like Genesis, go back to the beginning. Mm-hmm. I was born and raised in Garden City, Kansas. Él nació en Kansas, y así como hablando de Génesis.
And I was raised a Catholic. Él fue católico. Él nació y él creció um, en el catolicismo. Okay, I went to a Catholic school up until the 5th grade. Él fue a una escuela católica hasta el 5º grado. Okay, I was an altar boy, so I know the inner workings of how the Mass was done. It was done in Latin, which didn't really make a lot of sense to me because I didn't speak Latin. Él fue un niño de los que sirven en la iglesia y sabía todos los movimientos que se hacían, sabía el proceso y las misas eran hechas en latín, así que no entendía el latín él. Yeah, we had a large Latino community Uh-huh. in our church, and they didn't speak Latin either. Había muchos latinos en la iglesia, pero tampoco entendían el latín. Anyway, when I turned 16, I decided that I didn't want nobody telling me what to do no more. Cuando él cumplió 16 años, él ya no quería que nadie le dijera qué es lo que tenía que hacer. So I left home when I was 16 years old and dropped out of high school in the 10th grade, and I went to work on a cattle ranch. Él dejó la escuela a los 16 años y también dejó su casa y se fue a trabajar a un rancho de vacas. And from there I went to a feedlot where we fed cattle for harvest. Anyway, I saw my situation. It was deteriorating. I had made a mistake, and now I was seeing the consequences of that mistake. Así que después de eso se fue a donde le daban de comer a las vacas y ahí en ese punto empezó a ver que había tomado una mala decisión en su vida. I had an uncle that drank Old Charter bourbon whiskey. He kept a bottle of it in his pickup, and that's where I learned to drink. Él tenía un tío que tomaba whisky y lo mantenía guardado. Él sabía dónde estaba guardado. You knew where it was safe. I knew where it was. Y entonces él empezó a aprender a tomar. I did that for roughly a year and a half, and I realized that life was spiraling badly. So I decided to correct that problem by joining the Navy. Así que en ese momento, cuando después de un año y medio estaba tomando alcohol, sabía que había tomado una mala decisión y decidió entrar a la Marina para darle un cambio a su vida. All right. I turned 18 in boot camp, and I had 80 guys hit me 18 times apiece. And then I went on my first ship, and they initiated me into the onboard ship. They jerked my shirt open, poured water on my stomach, and hit it with a flip-flop. Así que cuando él entró a la Marina, él cumplió los 18 años en la Marina, después de haber estado en el campamento de iniciación. Y sus compañeros lo golpearon 18 veces, una vez por cada año. Y después, cuando empezó en el barco, también le hicieron una iniciación donde le rompieron su playera, le pusieron agua y le pegaban con una chancla en el estómago. Yeah, when they was done, I had blood running off both sides of my stomach. And they said, "Welcome aboard, matey." Y cuando terminaron de pegarle, dice que los compañeros él estaba sangrando y le dijeron, bienvenido a bordo. People can be very mean. We're born that way.
it's not something you have to learn to do. The Bible says that our heart is desperately wicked. Dice que podemos ser muy malos, nacemos con esa maldad, y la Biblia habla de que en nuestro corazón somos malos. As time went by, I done what every sailor does when we're in port. I head to a bar because I had a drinking problem. But when my stomach finally got rotted out, I couldn't drink the hard liquor no more. I replaced it with a product called marijuana, which I discovered in the Philippines. Cuando él estaba a bordo de la nave y estaban navegando a diferentes puertos, dice que lo que hacía, él hacía todo lo que los marineros hacían. Se iban a los bares, tomaban, y hasta que él llegó a un punto donde su estómago ya no podía tolerar más el alcohol. Así que en vez de alcohol, ahora había descubierto la marihuana en las Filipinas. That was the start of my drug journey. That ruined my military career. And when I got out of the military, then I was not only still an alcoholic, but now I was a pothead. Had meth been available back then, I would take whatever somebody dropped in my hand. Dice que entonces cuando él salió de la marina, hacía, no solamente era un alcohólico, también usaba la marihuana, y ahora no solo eso, sino que también, what did you say, what was the drug? Meth? Yeah, Meth. if meth, which is what's going on in our country today, Meth, our world. Y cualquier cosa que le pusieran en su mano. So, what do you think it was in your heart that turned you into the alcohol and the drugs? Well, when you're young, you're looking for something. You don't know what it is, but there's a void in your life. There's an emptiness. Mi pregunta fue, ¿qué es lo que había en tu corazón que te hizo esa necesidad? ¿Qué es lo que necesitabas? ¿O qué fue lo que hizo que tú tomaras alcohol y usaras drogas? Y él lo que dice es que había un vacío. Y aquí en la Biblia, here in the Bible, he talks about the void in his heart. En la Biblia dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Yes. In Genesis says, the earth was without form and void. So when God created Adam, the first man, he created him from the dust, so from the earth. When Dios creó a Adán, él lo creó del polvo, o sea, la tierra. Entonces, ahí es la comparación de que necesitamos esa tiniebla, esa tierra, igual que las plantas. So from there, that comparison of we need that void, that darkness, and we need the dirt, just like the plants need that. It's not something mean from God. It's just that we have to go through that process. Yes. No es que Dios sea malo con nosotros, pero necesitamos ir por ese proceso. Just like athletes. Athletes, they start in some point, but they need to train and train and train, and then get better and better. Los atletas empiezan en un punto donde empiezan a entrenar, hasta que ellos son mejores en lo que hacen. So I'm sorry to interrupt you. So, oh, no. So you say you felt that void, tenías ese vacío. And
and then you already was doing alcohol and drugs. Correct. So what took you to realize that wasn't working for you? ¿Qué es lo que te tomó a ti para realizar que eso no, el alcohol y las drogas no estaban funcionando? Using your illustration of a seed, putting it in the ground, it's either going to look for the light and go toward the light, or it's going to rot. Usando la ilustración de la semilla y la tierra, tiene dos opciones: o va a morir, a pudrirse, o va a buscar por la luz. In time, I saw the rot taking place in my life. En cierto tiempo, empezó a notar que estaba empezando a pudrirse en su vida. And so, when that went on for roughly 2.5 years. When I got out of the military, Después de 2 años y medio de salir del militar, then I brought the drugs and the alcohol into my marriage. so él se casó y empezó a traer el alcohol y las drogas a su matrimonio. And it was destroying it. Y estaba destruyéndolo. Because the rot will spread. La putrefacción empezaba a esparcirse en su vida y en su matrimonio. Look at an apple inside of a bushel basket of apples. If you don't remove that rotten apple, it will ultimately ruin the whole bushel. Mira lo que está, una manzana que pones en una canasta con muchas manzanas, una manzana que está podrida. Empieza a podrirse la manzana, pero se empieza a pegarle a las otras manzanas y se empiezan a podrir también. We were invited. My wife knew something was wrong, and so we were invited to go to a Billy Graham movie held at a local theater. So what do you mean when you said your wife did something wrong? She accepted the invitation? No, she saw that our marriage wasn't going to work at the state it was at. So and there needed to be a change. Su esposa notó que había algo mal, que no iba a funcionar el matrimonio, que necesitaba haber un cambio, y fueron invitados a ver una película de Billy Graham en ese entonces. So we went to that movie that night, and I heard the gospel clearly presented. And at the end of the movie, they gave an invitation. If anybody wanted to receive Christ, to come forward, and they would take their Bible and show them the plan of salvation. So, después de terminar la película, se presentó el plan de salvación, y a través de la Biblia les mostraron que deberían, si necesitaban aceptar a Jesucristo, vinieran al frente, y Él lo hizo. All right. Anyway, during the movie, God revealed to me that I was lost. And that's the Holy Spirit drawing you. The Bible says you can't come to Christ without the Holy Spirit drawing you, because that changes it from a fleshly thing to a spiritual thing. Durante la película, él sintió que el Espíritu Santo empezó a moverlo, empezó a sentir, Dios empezó a mostrarle que había algo mal en su vida y necesitaba aceptar a Jesucristo. Solamente cuando el Espíritu Santo nos está moviendo, es algo que sí se sabe, si no eres salvo, sí lo sientes, pero es aquella voz que te dice que si estás haciendo algo mal, es la convicción de que estás haciendo algo malo. So I was trying to explain the Holy Spirit.
Okay. Because sometimes when you're not saved, you don't know what that is. But is that, even if you're not saved, is that conviction that if you're doing something wrong, Yes. you know that is you're doing wrong? Right. The James in the book of James, En el libro de in James, the New Testament, en el Nuevo Testamento, James says, "For a man that knoweth to do good el hombre que sabe hacer lo bueno and doeth it not, y no lo hace, it is sin unto him." es pecado para él. Just like a baby doesn't need to be taught how to lie. Igual que un niño no le decimos cómo mienta, pero lo hacen porque saben que están haciendo mal. So my nephew Max, one time I remember, he was very quiet, and then I came looking for him, Max. Y I found him over here by the stairs. He was eating a full bag of chips. Mi sobrino, me recuerda a mi sobrino que yo lo estaba buscando, mi sobrino chiquito, y yo le gritaba, Max, Max, y no lo encontraba, y lo vine a encontrar aquí a un lado de los escalones y tenía una unas sabritas y se la estaba comiendo sabiendo que estaba haciendo mal. No porque esté mal, sino porque él sabía que estaba haciendo algo que no era correcto. Not because it was wrong for him to eat the chips, but he knew somehow that it wasn't right to eat the chips at that moment. Right, right. Yeah. All right. Anyway, in the movie, in Romans chapter 10, En la película, en Romanos capítulo 10, let me look for it. Okay. Romans chapter 10, verse 17 says, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." En Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So when I heard the gospel clearly presented that night, then the Lord spoke directly to my heart. Así que cuando él escuchó el evangelio presentado claramente a él, el Espíritu de Dios le habló a su corazón. So I think that at that moment, your seed was ready to sprout. Yes. To break through that darkness. To break through the darkness that I saw was in my life, the rottenness. Así que en ese momento su semilla estaba lista para romper las tinieblas y empezar a buscar la luz y surgir, emerger y empezar a crecer. So you started to sprout and grow and look for the light. The light was the gospel. La luz fue el evangelio de Dios. All right. In that same chapter 10 and verse 9, after the gospel was presented and they gave an invitation, we don't get saved whenever we want to. We get saved when the invitation is given. Dice que en ese momento, en el Romanos 10, versículo 9, no somos salvos cuando queremos, es cuando la invitación se presenta. And I think it has to be a thirst, a hunger to be saved. Right. Now, I didn't know nothing about being saved. Mm-hmm. I had done away with all kinds of religion. When I left home, I was done away with the Catholic Church, and I didn't want nothing to do with no kind of religion at all. Así que le decía yo que entonces hay una sed, un hambre, una necesidad por
por ser salvo, pero dice él que cuando él dejó su casa, él no quería saber absolutamente nada de religiones. So when I accepted that invitation, Cuando aceptó la invitación, then I went forward. fue hacia I adelante moved. y él se movió. There was a reaction. I put an F. I moved toward that light. Él puso él se movió, hubo una reacción, él puso lo motivó a moverse. Entonces hay una reacción de ir hacia la luz. In that same chapter, chapter 10, in Romans, the Apostle Paul says in verse 9. En Romanos 10, versículo 9, I'm sorry, I'm trying to think fast English and in Spanish. Yeah, you're doing a great job. I could not do that. I admire you. El apóstol Pablo, me perdí porque pienso en inglés y en español al mismo tiempo. En 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. I read 9. Okay. And so that's what I did. I went forward and I confessed that I was a sinner, first of all. And the Bible says without repentance, I had to turn away from. You have to turn away from something to go to another. Así que en ese momento él se arrepintió de lo que había hecho, porque en la Biblia así lo dice. Dice que cuando se arrepiente tiene que moverse. Entonces nos movemos y ponemos el esfuerzo a movernos hacia la luz y confesar que Jesús, que Dios es el Señor y que Jesús, Él es nuestro Salvador. Y Él se levantó de los muertos, así Dios nos levanta a nosotros. So God raises up from the dead when we are saved. Yeah. Jesus told Nicodemus, a religious ruler, that he must be born again. Jesús le dijo a Nicodemos que tenía que nacer de nuevo. That's in John chapter 3. En Juan capítulo 3 lo puede encontrar. Nicodemus asked Jesus, how can I enter my mother's womb a second time? Y Nicodemos le preguntó a Jesús, ¿cómo es que puedo entrar al vientre de mi madre otra vez? Jesus told him that which is fleshly, and that which is spiritual. Y Jesús le respondió que lo que es carne, carne es, pero lo que es espiritual. La carne es cuando, por ejemplo, una necesidad es, tenemos hambre. The flesh is like when we have a necessity, we're hungry. That's the flesh. Yes. Pero lo espiritual, but the spiritual, son nuestros sentimientos. So spiritual is kind of like our feelings. All right. When we was talking about the void, cuando estábamos hablando del vacío, that's what was lacking in my life. Eso fue lo que necesitaba. El vacío era lo espiritual. Just like the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Igual que la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. There's 3 in 1. Hay 3 en 1. We're made in God's image. Nosotros estamos hechos en la imagen de Dios. We are a triune being. We are made in God's image. That makes us a spirit. It says God is a spirit. Estamos hechos a la imagen de Dios y Dios es espíritu. Entonces estamos igual, tenemos el espíritu. And we have a soul. Every person has a soul. Cada persona tiene el alma. That is an eternal thing. Your spirit. El alma es eterna. It will live forever. And Va a vivir por siempre. And then we have a body. Y tenemos el cuerpo. All right. So
when I that Jesus told Nicodemus, reiterated the second time that you must be born again. So there has to be a rebirth. Así Jesús le dijo a Nicodemos que tiene que nacer de nuevo una segunda vez. And there has to be a remission. Remission means to repent. Y tiene que haber un arrepentimiento. The word repent means is to turn away from. So you have to do a complete 180. Arrepentimiento quiere decir volverse, girar a 180 grados. Si estoy viendo hacia estoy yendo hacia adelante, entonces me regreso totalmente, o tal vez no regresarse, pero cambiar de dirección. So when I walked forward that night, in verse 9, it says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, that's where your soul is in your innermost part of you. And so you believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. And verse 9 speaks of the gospel. The gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That's the good news. Y entonces él dice que cuando él salió de ahí, él confesó y él aceptó a Jesucristo. Y en el verso 9 de Romanos, capítulo 10, dice que si confesares, cuando habla de creer en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, ahí está hablando de la resurrección, igual que cuando nosotros, en ese momento está hablando de que nosotros morimos, lo que queremos hacer, eso que queríamos hacer, que estaba mal, lo entregamos y nos morimos y nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesucristo. Verse 10 says, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. En el verso 9 a 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Verse 11 says, for the scriptures, when it says for the scriptures, it's talking about the inherent word of God. We can trust our Bible because it is God-breathed word. En el versículo 11 habla de la escritura, pues la escritura dice, y la escritura es la Biblia, es la palabra de Dios, es el aliento de Dios que ha soplado y ha inspirado a personas a escribirla. La creemos porque es la verdad. Yeah, so it says, verse 11, for the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Jesus told his disciples, if you do not confess me before men, I will not confess you before my Father which is in heaven. En el capítulo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y él hace referencia, sorry, a Jesús les dice a sus discípulos que no serán, I'm sorry, can you repeat about what Jesus said? Jesus said that if you do not confess me, in other words, if you don't tell people about me. Dice que Jesús les dijo, si no me confiesas, quiere decir que tenemos que compartir el evangelio, que le tenemos que decir a otros del evangelio. And by giving my testimony, that's what I'm doing. I'm confessing the name of Jesus Christ. Y al estar compartiendo su testimonio, él está compartiendo el evangelio a otros. In verse 13 of that same chapter, it says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. En el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
So after I went forward and gave my heart to Jesus Christ, Después de ir hacia adelante y entregar su corazón a Jesucristo, so I confessed him as my Savior. confesó que Jesús es su Salvador. All right. Now, I knew absolutely nothing about being a Christian. Y no sabía absolutamente nada de cómo ser un cristiano o de ser un cristiano. So my brother-in-law, who had invited us to the movie, So, su cuñado, quien lo había invitado a ver la película, was involved with a youth group called the Crusaders for Christ. estaba involucrado en un grupo de jóvenes que se llamaba los The Crusaders. The Crusaders for Christ. It was a youth group. Son Just- los que pelean por Cristo. Yeah, there you go. Eran los que peleaban por en la era del catolicismo, cuando los católicos iban y peleaban para que se convirtieran a Cristo, eran los que peleaban por Cristo. Pero en el cristianismo se usa para eso, es las personas que pelean, que las personas que están involucradas en el trabajo de compartir la palabra de Dios. So the Crusaders were the ones in the Catholicism, those that they were enforcing, Right. and then they were fighting for Christ. Right. So in other words, it can be those that they're involved in spreading the gospel. And spreading the gospel. And, That's what they were doing. They used to go around to churches every Sunday night and sing at ellos different churches. iban a diferentes iglesias y a cantar alrededor de donde ellos vivían y compartían el evangelio de esta manera. And they would give their testimony. Y daban su testimonio de lo que Dios había hecho con ellos. And a lot of those young men that were doing that are pastors today. Y todos esos muchachos que estaban involucrados en ese ministerio ahora son pastores. But this lady, her name was Miss Smith, and she was trained for the mission field. Había una señora que estaba, la señora Smith estaba involucrada en las misiones. But she was diagnosed with arthritis, with rheumatoid arthritis, and could not go to the mission field. Pero ella tenía una enfermedad que era la artritis reumatoide, y no podía ir a las misiones. So God sent the mission field to her in the form of teenagers. Así que la misión de ella, Dios le envió esa misión de evangelizar a los jóvenes. She would have a Bible study in her home every Monday night and every Saturday night. Ella daba ella leía la Biblia y la explicaba en su casa a los jóvenes los miércoles y los jueves en las noches. So my brother-in-law took me over to her house, and she took her Bible and explained what had happened to me at the movie theater. Así que su cuñado lo llevó a la casa de la señora Smith y ella le explicó qué fue lo que sucedió cuando él fue a ver la película. Le explicó por medio de la Biblia lo que él había experimentado. And she used these same scriptures out of the book of Romans. Y usó estas mismas escrituras que él está leyendo ahora. That's where my journey began. Ahí fue cuando su viaje empezó en el cristianismo. Now the next day, when I was with my co-workers who were alcoholics just like me, y al siguiente día, cuando él fue a su trabajo y empezó a relacionarse otra vez con sus amigos que eran alcohólicos, and I talked just like them. Igual hablaba igual que ellos, se expresaba de igual manera. So when I heard them using foul language, cuando los escuchó diciendo groserías, it didn't sound good to me no more. Ya no le pareció a él escuchar
esas palabras. That way I knew there was a difference. De esa manera, él se dio cuenta que algo había cambiado dentro de él. There's a lot of people that have made a profession or had an experience with God, but never had a true Change. a true change. You see no change in their life. Hay muchas personas que aceptan a Jesucristo, pero cuando cuando vivimos en nuestra vida cotidiana, ya no se presenta ningún cambio. Entonces quiere decir que tal vez sí queremos, pero no hay ese arrepentimiento. So I was explaining that we want to do it, but there is no repentance, there is no change. Therefore, there is no change. Right, there's no change. Mm-hmm. You just had an experience. It's like going to a good concert. You can hoop and holler, and you leave the concert, and the next day, the experience is over. There was no change. Es como ir a un concierto de música, te pones alegre, pero en realidad no hay sales de ese concierto y no hay ningún cambio. Y el cambio viene de adentro, no viene de afuera. No es algo externo. It's not something external. It's from inside. Right. And that lets you know that there was a transformation that took place. I was changed that night. I was in one kingdom. Mm-hmm. The devil is referred to as the God of this world. Mm-hmm. So you're either in his kingdom or you're in God's kingdom. That night in the movie theater, I became a child of God. Correct. Así que él, cuando hubo un cambio, una transformación, él estaba en el reino del diablo, porque la palabra de Dios dice que este mundo es el reino del diablo, porque él está aquí. Pero ya cuando él fue salvo, ya él está en el reino de Dios. Ya somos hijos de Dios de esa manera. Well, Jake, I appreciate very, very much your testimony. Aprecio mucho el testimonio de Jake. Would you like to lead us in prayer as we finish this episode? Yes. We thank you, Heavenly Father, for all that you do for us. I do thank you, dear God, that one night in a movie theater, not in a church, but in a movie theater, you spoke directly to my heart and you said, I'm offering you the gift of salvation. And at that moment, I had a choice to accept that offer or to continue on in my own way, which will lead to destruction. And I'm so grateful that I made the right choice and accepted you as my Savior. And later, as I learned to follow you, you became my Lord. And so I had surrendered my entire life to you and made everything I have and am at your disposal. And Lord, I just thank you for that. And I thank you for Ruth inviting me to come and share my faith with those. And I ask, dear God, that you bless this ministry that she's doing, because we know that faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And we just thank you. We ask these things in your Son's name, the Lord Jesus Christ. Amen. Así que de esta manera, él oró, él platica con Dios y él le da muchas gracias, porque en ese momento en que él fue y vio esa película y llegó a su corazón, él tomó la decisión de hacer un cambio en su vida, porque él ya no quería seguir caminando hacia la destrucción, seguir destruyendo su propia vida, seguir destruyendo su matrimonio. Él quería un cambio. Lo que él necesitaba, al fin lo había encontrado. Y él le da gracias a Dios porque en ese momento él lo encontró.
De igual manera, da gracias a Dios porque por este medio Él puede compartir su evangelio a aquellos que tengan esa necesidad. Si tú piensas que no hay más camino que el alcohol o las drogas o cualquier situación en la que estás, sí hay, y es Jesucristo. Así como Él da su testimonio hoy de que sí se puede salir de esa tiniebla y darte la confianza de que Jesús está contigo, esperamos que todo esto te ayude y tomes la decisión, al igual que Él, de hacer ese cambio en tu vida. Acepta a Jesucristo como tu único Salvador. Lee tus escrituras para que sepas las promesas y el amor de Dios, que el amor Él tiene para ti y para todos aquellos que decidan, que toman esa decisión de cambiar. Así como estás, Dios te ama. Just like we are, just like you took that decision, God loves us, and then God, we read our scriptures. God show us the promise, all the promises that He has for us. Correct. In our lives, and then we are grateful, and then we'll see you next time. Estamos muy agradecidos y los vemos la próxima vez.